Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Le voy a explicar dos ejemplos de, de ondas. Uno de los ejemplos dice, en una onda sonora se encuentra experimentalmente que la longitud de onda es de 18 centímetros. La frecuencia de la onda es de 1900 Hz. ¿Cuál es la rapidez de la onda sonora? Bueno, en este caso, la onda se está propagando con una longitud de onda de 18 centímetros y una frecuencia de 1900 Hz. ¿Cómo se simboliza la longitud de onda? Con la letra lambda. Tenemos esta letra que está acá, este es el símbolo de la longitud de onda. En este caso, nuestra longitud de onda es de 18 centímetros. Longitud de onda era la distancia que había entre dos crestas, que eran los puntos más altos, esta y esta, la distancia entre dos crestas, la distancia entre dos valles, o desde este punto hasta este punto. Esas son las longitudes de onda. Bueno, tenemos entonces como dato la longitud de onda, que en este caso es de 18 centímetros. Notamos entonces 18 centímetros. Bueno, y fíjense que tenemos en centímetros esto. Entonces lo que tenemos que hacer es dividido 100. De ese modo vamos a pasar a metros y vamos a estar trabajando en el sistema internacional. Entonces lo que hacemos es hacer dividido 100. Hacemos dividido 100 y nos queda entonces que nuestra longitud de onda no va a ser más 18, va a ser 0,18 metros. Entonces ya tenemos la longitud de onda en metros. Otro dato que nos está dando es la frecuencia. Nos dice que la frecuencia es de 1900 Hz. 1900 Hz. También el problema les puede decir que es 1,9 kilohertz. Por ejemplo, así puede decir el problema. Entonces, si nos está dando en kilohertz, nos está dando de esta forma en kilohertz, lo que nosotros tenemos que hacer es pasar a hertz. ¿Y cómo pasamos a hertz? Y como que kilo tiene un valor establecido de 1000, lo que hacemos es 1,9 por 1000. Entonces 1,9 por 1000 nos va a dar 1900 Hz. Recuerden que nosotros tenemos que trabajar en Hz. Bueno, teniendo todos los datos, podemos ver qué fórmula podemos utilizar. Y la fórmula que podemos utilizar es la fórmula de longitud de onda. Nosotros sabemos por fórmula que longitud de onda es igual a velocidad por periodo. También tenemos la otra fórmula de longitud de onda, que es velocidad sobre frecuencia. Y en este caso nosotros tenemos ya establecidos la longitud de onda, tenemos como dato, y también tenemos como dato la frecuencia. Y el problema nos está pidiendo la rapidez. Esta es nuestra incógnita. Entonces, esta frecuencia que está dividiendo va a pasar al otro miembro, va a pasar en forma de multiplicación, o sea que va a pasar multiplicando por la longitud de onda. Entonces nuestra fórmula quedaría expresada como longitud de onda por frecuencia es igual a velocidad. Una vez que tenemos despejado esto, calculamos la velocidad. Entonces la velocidad es igual a longitud de onda, que es 0,18 metros, 0,18 metros, por la frecuencia. Y la frecuencia en este caso es 1900 Hz. Y Hz
también es igual a 1 sobre segundo. En lugar de escribir Hz, nosotros lo que vamos a hacer es escribir 1 sobre segundo. Entonces, va a quedar representado como velocidad es igual a 0,18 por 1900. Y esto nos da un resultado de 342 metros por 1. Se multiplican las unidades de medida con las unidades de medida. Metros por 1. O sea, al multiplicar metros por 1 nos da metros. Entonces nuestra unidad de medida sería metros sobre segundo. Entonces este sería el resultado. Y la respuesta sería, ¿cuál es la rapidez de la onda? Y nuestra respuesta sería, la rapidez de la onda es de 342 metros sobre segundo. Bueno, en este segundo ejemplo, podemos observar que tenemos una mesa. Sobre la mesa se encuentra un oscilador. El oscilador es una máquina que genera ondas en la cuerda. Esta cuerda tiene una longitud total, que puede ser longitud L, y en este extremo, en este extremo está sujeta, está atada, y en el otro extremo se encuentra un determinado peso. Ese peso lo que está haciendo es que la cuerda quede tensionada. Entonces el peso del cuerpo estira para abajo y la tensión estira para arriba. Entonces en este punto, el peso del cuerpo va para abajo y la tensión va para arriba. La tensión en la cuerda. Tensión y abajo peso. Por lo tanto, la tensión y el peso son iguales. Tensión y peso son iguales. Bueno, ahora lo que hacemos es sacar los datos del problema. Dice, una cuerda horizontal, entonces tenemos de esta forma, una cuerda horizontal. Tiene 5 metros de longitud. Esa es la longitud total de la cuerda. Entonces anotamos el primer dato. La longitud de la cuerda es de 5 metros. Y una masa de 6 kilogramos. Entonces esa es la masa de la cuerda, que tiene 6 kilogramos. Entonces es una cuerda bastante pesada, 6 kilogramos. Luego la pregunta es, ¿cuál es la tensión en la cuerda? Entonces nos está pidiendo, atención, nosotros vamos a llamarle TN, para que no haya problemas. TN de tensión. Entonces esa sería nuestra incógnita, TN. Sería la incógnita. ¿Cuál es la tensión en la cuerda? Si la longitud de onda es de 120 centímetros. Entonces tenemos otro dato más que nos dice que la longitud de onda es de 120 centímetros. 120 centímetros. Lo que hacemos es hacer dividido 100. Dividido 100. Entonces pasamos de centímetros, pasamos a metros. Y hacemos 120 dividido 100, nos queda entonces 1,2 metros. Tenemos otro dato más. Luego tenemos otra incógnita que dice, ¿qué magnitud tendrá la masa? Nos está pidiendo qué magnitud tendrá la masa que debe colgar de uno de sus extremos. O sea que lo que nos está pidiendo es, ¿cuánto será la masa de este objeto? Esta que está acá es la masa de la cuerda, no confunden, masa de la cuerda. Y esta es masa del objeto. Entonces esa es nuestra incógnita 2. Masa del objeto. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la masa del objeto? Y una vez que tenemos el peso del objeto, que es igual a la tensión,
ya directamente vamos a poder calcular la masa del objeto, porque el peso del objeto es la masa del objeto por la gravedad. Vamos a despejar de esa fórmula. Entonces, esta sería la incógnita A, la tensión en la cuerda. Luego vamos a calcular la incógnita B, que sería la masa del objeto. Masa del objeto. No confundan la masa del objeto con la masa de la cuerda, que son dos cosas diferentes. Bueno, pasamos a nuestra fórmula. Primero lo que podemos hacer es calcular, hacer el cálculo de la longitud de onda tenemos. Otro dato más que nos faltó acá. El oscilador vibra con una frecuencia de 10 Hz, entonces esa sería la frecuencia. O sea que este oscilador que está acá está vibrando y le hace vibrar la cuerda con una frecuencia de 10 Hz. 10 Hz. Entonces, otro dato que tenemos es la frecuencia, que es 10 Hz. Y fíjense que tenemos la longitud de onda y la frecuencia. Con esos dos datos, nosotros podemos calcular la velocidad. La velocidad que tiene la onda en esta cuerda. Acá la onda se está propagando con una cierta velocidad. ¿Y cómo vamos a calcular la velocidad? Y utilizando nuestra fórmula, que era longitud de onda por frecuencia. Lo que hacemos es reemplazar. Velocidad es igual a longitud de onda, en este caso es 1,2 metros. 1,2 metros. Por la frecuencia. Y la frecuencia es 10 Hz. Así como hicimos en el ejercicio anterior. Sería 10 Hz. Hz es 1 sobre segundo. Entonces la velocidad de la onda sería de 12 metros sobre segundo. Entonces ya calculamos la velocidad que tiene la onda en la cuerda. Ahora vamos a calcular la densidad lineal de la cuerda, porque nosotros necesitamos, fíjense que estamos calculando la tensión. Y para calcular la tensión necesitamos de dos datos. Necesitamos la velocidad, que la tensión es velocidad al cuadrado por densidad lineal. Esta es la fórmula de tensión. Entonces necesitamos la velocidad y la densidad lineal. La velocidad ya calculamos que es 12. Ahora nos falta la densidad lineal, y la densidad lineal es la masa de la cuerda sobre la longitud de la cuerda. Masa de la cuerda sobre longitud de la cuerda. Entonces en este caso la densidad lineal sería la masa de la cuerda, que es 6 kilogramos. 6 kilogramos. Sobre la longitud de la cuerda, que en este caso es 5 metros. Entonces de ahí sacamos la densidad lineal. Hacemos 6 dividido 5 y nos queda 1,2 kilogramos sobre metros. Entonces esa es la unidad de medida de la densidad lineal. Bueno, teniendo ya esos dos datos, utilizamos en la fórmula de tensión. Lo que hacemos es reemplazarle a la velocidad y a la densidad lineal y calculamos cuánto es el valor de la tensión. Entonces, la tensión es igual a velocidad al cuadrado. En este caso sería entonces 12 al cuadrado. Por la densidad lineal, que es 1,2. 1,2. Como que todo está en el sistema internacional. La velocidad está en metros sobre segundo, la densidad lineal está en kilogramos por metros.
yo ya no ubico acá su unidad de medida. Directamente voy a poner el resultado. La tensión es una unidad de medida de fuerza, es con qué fuerza se está estirando. ¿Con qué fuerza se está estirando este cable? Es la tensión. Y como es una fuerza, entonces su unidad de medida es el newton. Tenemos entonces que es 12 al cuadrado por 1.2. Nuestro resultado es 172,8 newton. La unidad de medida de la fuerza es newton. Tensión, fuerza, peso, todos tienen la misma unidad de medida. Bueno, una vez que calculamos la tensión, nosotros sabemos que en este punto la tensión y el peso son iguales. Por lo tanto, cuando calculamos la tensión directamente nosotros ya tenemos ya el peso. Entonces el peso que debe colgar en ese extremo es de 172,8 newton. Y por fórmula nosotros sabemos también que peso es la masa del cuerpo, en este caso el peso del objeto, es la masa del objeto por la gravedad. Masa del objeto por gravedad. Este es objeto, una O tiene que ser. Por gravedad. Y el peso del objeto es 172,8. Y la gravedad es 9,81. Entonces hacemos un despeje. O sea, le reemplazamos acá. Reemplazamos esto, que sería 172,8 es igual a la masa del objeto por la gravedad. Y la gravedad es 9,81. 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y este es 172 newton. Fíjense que todo está en el sistema internacional. Entonces, si todas las unidades están en el sistema internacional, la masa tiene que quedar en kilogramos. Entonces, para hacer este despeje, este 9,81 que está multiplicando va a pasar dividiendo, o sea que va a pasar abajo de esto. Nos quedaría entonces 172,8 dividido 9,81. Esto sería igual a la masa del objeto. Por lo tanto, la masa del objeto sería igual a 172,8 dividido 9,81. Entonces la masa del objeto en este caso es de 17,61 kilogramos. Entonces ese sería nuestro resultado final. La respuesta dice, ¿cuál es la tensión que debe colgar en uno de sus extremos? Y la tensión que debe colgar en uno de sus extremos es de 172,8 newton. Respuesta 1. La siguiente pregunta, ¿qué magnitud tendrá la masa? Entonces, la masa debe tener una magnitud de 17,61 kilogramos. Y ahí tenemos resuelto el problema número 2. Ahora le voy a dejar dos ejercicios de tarea para que vayan fijando.